Hoy lo que vamos a hacer es un práctico de la unidad 6, ¿sí? Con la recomendación de que es muy importante que estos temas ustedes los manejen tanto para el examen final como para poder abordar el curso que sigue, que es Estadística 2, ¿sí? Esta es una actividad adicional que en realidad el enunciado lo hemos tomado de una de las actividades del material, pero le hemos agregado algunos incisos para trabajar. Vamos a empezar con la actividad, dice lo siguiente. Las horas de mano de obra semanales en el último año en el departamento de ensamble de una fábrica se distribuyen de manera aproximadamente normal con media de 300 horas y desviación estándar de 20 horas. Y ahí nos da información adicional en relación a probabilidades calculadas para la variable aleatoria Z, que sabíamos que la Z la denotábamos aquella variable aleatoria que se distribuye normal con media 0 y con sigma igual a 1. Vamos con el primer inciso. Dice, si se seleccionan 10 semanas al azar, ¿cuál es la probabilidad que el promedio de horas sea menor que 2,85? Entonces, fíjense, lo primero que hacemos es revisar qué información nos da el enunciado. El enunciado nos da la información de una variable aleatoria, que yo acá la llamé con la letra X, que son las horas de mano de obra semanales en el departamento de ensamble de una fábrica, ¿sí? También sabemos por el enunciado que esta variable aleatoria se distribuye normal, por lo cual su recorrido o rango de variación son todos los reales, y que esta variable, si se distribuye normal, tiene dos parámetros, uno de posición y otro de dispersión. El de posición es la media, que es de 300 horas, y en el de dispersión puede aparecer o la varianza o el desvío estándar. Yo acá puse el desvío estándar porque es la información que me da el ejercicio, pero podría ser también la varianza, ¿sí? Hasta acá no hay nada nuevo, si bien fíjense que como subíndice aclaré que me estoy refiriendo a estos parámetros que corresponden a la variable que yo denoté con la letra X. Ahora bien, la probabilidad, ¿sí?, que me está pidiendo que calculemos es la probabilidad de que el promedio de horas sea menor que 2,85. Es decir, no me está pidiendo una probabilidad teniendo en cuenta la variable que yo denoté con la letra X, sino que la probabilidad que tengo que calcular es en términos de la variable aleatoria media muestral. En este caso, como la variable en la población se distribuye normal, la variable aleatoria media muestral, que la vamos a denotar con X barra, ¿sí?, como la veníamos trabajando, también se va a distribuir normal con media, fíjense, igual a mu, es decir, que van a compartir la misma media, pero en la varianza va a ser la varianza de la X, es decir, de la variable en la población, dividido el tamaño de la muestra, ¿sí? Y esto va a ser válido cualquiera sea el tamaño de la muestra que nosotros tengamos. Entonces, definimos la variable aleatoria X barra, horas de mano de obra semanales promedio, fíjense que acá estamos haciendo una distinción, o sea que ahora esta variable aleatoria es las horas de mano de obra promedio en ese departamento. Como se va a distribuir normal, ¿sí?, porque en realidad lo que estamos tratando, o estamos teniendo en este caso, es una combinación de variables normales, esta X barra va a tener como parámetros, habíamos dicho, al mismo parámetro de posición que tiene la variable en la población X, ¿sí?, o sea, 300, y en la varianza o el desvío estándar va a ser la raíz cuadrada de esta expresión. O sea que si yo saco raíz cuadrada de la varianza, voy a tener la raíz cuadrada de la varianza, va a ser la desviación estándar de la variable X. Y en el denominador voy a poder distribuir la raíz y voy a tener la raíz cuadrada de 10, que 10 es el tamaño de la muestra. Esto que teníamos acá cuando nos indicaba que estábamos seleccionando 10 semanas al azar. Como la variable X en la población se distribuye normal, la variable X barra también se va a distribuir normal con los parámetros que recién vimos, ¿sí?, cualquiera sea el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, esto no es otra cosa que hacer un ejercicio similar al que estuvimos trabajando en la unidad anterior cuando estábamos en presencia de una variable aleatoria que se distribuía normal.
Nada más que acá la variable aleatoria, que se distribuye normal, es la media muestral, ¿sí? Por eso fíjense que acá aparece la probabilidad que X barra sea menor a 2,85. Entonces la forma de calcular esta probabilidad es similar a lo que ya vimos para el parcial, ¿sí? Lo único que yo hice acá es mostrar que puedo trabajar teniendo en cuenta los parámetros, ¿sí?, de nuestra variable original, o sea, de la variable X barra. Fíjense que lo que yo quiero calcular es si acá yo grafico la distribución o la función de densidad de la variable aleatoria media muestral, lo que quiero calcular es la probabilidad de que la X barra sea menor a 2,85. Como la media es 300, este valor se va a ubicar a la izquierda y voy a querer esta cola de la distribución. Es decir, esta área sombreada va a representar la probabilidad en cuestión. ¿Cómo puedo hacer esto? Teniendo en cuenta los parámetros, puedo ir a la app, que es lo que aparece acá, media 300, sigma, recuerden que la app nos pide sigma, o sea, nos pide la desviación estándar, pero de la X barra. Entonces, fíjense que acá, este 6,3246 surge de hacer la desviación estándar de la variable X dividida la raíz cuadrada de la muestra. Voy a poner 2,85 y voy a pedir la probabilidad acumulada. Y nos da 0,00885, ¿sí? Acá lo redondeé a 4 decimales. Pero también habíamos visto que podríamos trabajar en términos de la variable aleatoria z, ¿sí? Y la variable aleatoria z habíamos dicho que se distribuía normal, con media de 0 y sigma o sigma cuadrado igual a 1, y que para poder transformar este valor en un valor en términos de z, teníamos que hacer una transformación lineal. Es decir, el valor de la variable menos su esperanza dividida su desviación estándar. Fíjense que acá en los subíndices uso la letra X barra, porque mi variable aleatoria en cuestión es el promedio de horas de mano de obra, no las horas de mano de obra propiamente dicho, ¿sí? Entonces, la formulita que vamos a usar para estandarizar es siempre la misma, ¿sí? Es el valor de la variable menos la esperanza de la variable dividido la desviación estándar de la variable. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta cuál es la variable aleatoria a la cual yo estoy utilizando para calcular la probabilidad. Entonces, el valor de la variable es 2,85 menos su esperanza, que dijimos que era 300, dividido el desvío estándar de la variable X barra. Si hacemos esta cuenta, nos da la probabilidad que Z sea menor a 2,37. Fíjense que acá, a propósito, les hemos puesto una como abajo de la otra para mostrarles que en términos de probabilidades, que serían las áreas, tienen que ser iguales esas áreas, ¿sí? Sea que trabaje con la variable X barra o con su transformación a través de la variable Z. Entonces, lo que quiero es el área a la izquierda del valor menos 2,37. ¿Esto cómo lo puedo buscar? Voy a la app. En los parámetros, fíjense que acá tengo que poner mu de 0, sigma de 1. En X tengo que poner el valor de Z que he calculado, menos 2,37. Fíjense que el menos a veces hay que marcar 2 veces, ¿sí?, la celdita donde aparece el menos, para que aparezca el menos, si no a veces aparece la coma. Y pedimos la probabilidad, ¿sí? Fíjense que hemos obtenido lo mismo, hay un leve redondeo en los datos, pero que esto justamente obedece que fíjense que esta sigma nosotros la hemos redondeado a 4 decimales. Entonces llegamos a la misma conclusión, que la probabilidad de que las horas de mano de obra promedio sean menores a 2,85 es 0,0089. Ya sea trabajando con la X barra o trabajando con su transformación a través de la variable Z, ¿sí? Hasta acá no cambia mucho, ¿sí? Es muy similar a ejercicios que ya hemos visto. Lo que hay que tener precaución es esta cuestión y el fundamento teórico que está por detrás, ¿sí?, por el cual nosotros asumimos de que esta X barra también se va a distribuir normal, cualquiera sea el tamaño de la muestra. El inciso B nos dice cuál es la probabilidad de que las horas de mano de obra sean menores a 2,85. Si lo miramos rápidamente, pareciera que nos estuviera preguntando lo mismo que el anterior inciso. Pero fíjense la diferencia. En el inciso A, lo que nos está pidiendo
es la probabilidad de que el promedio de horas sea menor a 2,85. O sea que acá la variable en cuestión es la X barra, y en el inciso B, la variable en cuestión es nuestra variable que hemos denotado X, ¿sí? O sea que este inciso, en cierta medida, se resume a un ejercicio del estilo en los que vimos para el parcial anterior, ¿sí? En la unidad 5. Lo hemos traído acá a modo de que ustedes puedan comparar y tengan y presten mucha atención al tipo de variable sobre la cual se está trabajando. Entonces, en este caso, la probabilidad de que X sea menor a 2,85, fíjense que X nos daba como enunciado que esta variable se distribuía normal. Fíjense que acá yo puse mu de X y sigma de X. Anteriormente habíamos puesto mu de X barra y sigma de X barra. Voy a graficar, si bien acá pareciera que fuera la misma gráfica del anterior, fíjense que acá tengo la variable bajo estudio, que es la variable X. Puedo calcular trabajando de la misma manera que hicimos anteriormente, con la precaución de que ahora hay que poner estos parámetros. Yo lo que hice fue traerles acá a través del InfoStat, que es otra de las herramientas con las que contamos, con la misma precaución que les dije en los encuentros anteriores, que acá no nos pide, como en la app, la desviación estándar, sino que nos pide la varianza de la variable en cuestión. Entonces, la media es 300 y la varianza va a ser 20 al cuadrado, por eso aparece este 400. El valor vamos a poner 2,85 y lo que queremos calcular es esta probabilidad, ¿sí? 0,2266, que es lo que nos figura acá. Otra manera era trabajando con la variable z, que es una transformación lineal que le hacemos a nuestra variable x en este caso. Entonces, la formulita, si se quiere, para calcular la variable z o los valores de la z es valor de la variable menos su esperanza dividido la desviación estándar de la variable. Fíjense que acá aparece la x, no la x barra, como si figuraba anteriormente, porque la variable en cuestión, en este caso, es nuestra variable X, ¿sí? Las horas de mano de obra, no el promedio de horas de mano de obra. Entonces, valor de la variable menos su esperanza, acá no le vamos a pifiar nunca porque comparten la misma esperanza, pero en el desvío estándar acá hay que poner el desvío estándar de la variable en cuestión, es decir, el desvío estándar de la X, que en nuestro ejercicio asume el valor de 20. Haciendo esta cuenta, llegamos a que la probabilidad de que Z sea menor a menos 0,75, que es el valorcito que aparece acá, y de nuevo enfatizamos que estamos calculando la misma probabilidad, ¿sí? Ya sea con la X o con la variable Z. Este valor lo podemos también buscar usando el InfoStat. Si trabajamos en términos de la Z, media va a ser 0 y varianza va a ser 1. Acá vamos a consignar el valor de la variable y buscaremos la probabilidad deseada, que es 0,2266. ¿Sí? Este ejercicio B es del estilo lo que ustedes ya han venido trabajando en la unidad anterior, pero lo hemos puesto con el objetivo de que lo puedan comparar con el inciso A. Bueno, inciso C, dice, si se desconoce la distribución de la población y se seleccionan 10 semanas al azar, ¿cuál es la probabilidad que la variable promedio de horas de la muestra esté entre 2,85 y 3,15? ¿Sí? Fíjense que acá, si nosotros desconocemos la distribución de probabilidad de la variable, es decir, imaginémonos que la variable horas de mano de obra, que en el enunciado nos decía que se distribuía normal, ahora no sabemos cómo se distribuye, ¿sí? No conocemos su distribución. También esto podríamos decir que no la conocemos o que la conocemos y es asimétrica o no tengo información propiamente dicha sobre cuál es su comportamiento probabilístico. Entonces, en estos casos, cuando desconocíamos la distribución de probabilidad, pero contábamos con información de la media y la varianza, o la media y la desviación estándar, podíamos recurrir a la desigualdad de Chebyshev, la cual nos permitía calcular cotas de probabilidad, cotas mínimas o cotas máximas, dependiendo del caso,
de que la variable asuma valores dentro o fuera de un intervalo simétrico con respecto a su media o a su esperanza, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso nos está pidiendo la probabilidad de que la variable promedio de horas de la muestra esté entre 2,85 y 3,15, ¿sí? En una muestra de tamaño 10, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso la probabilidad es en torno a la variable aleatoria X barra, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? El enunciado lo que nos está planteando es el supuesto de que nosotros no sabemos cómo se distribuye la X. Es decir, no sabemos cómo se distribuye la variable en la población. Y nos pide que calculemos una probabilidad asociada a la variable aleatoria X barra. Acá no podemos decir que se distribuye normal, porque la X no sabemos cómo se distribuye, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando no conocemos la distribución y tenemos muestras chicas, es decir, por lo general tomamos como un corte hasta 30, ¿sí? O menos de 30 en adelante ya sería otra la cuestión, pero en este caso, que la muestra es de tamaño 10, o sea que es menor a 30, vamos a tener que recurrir a la desigualdad de Chebyshev para poder calcular esta probabilidad. Que insisto, no va a ser una probabilidad exacta, por eso va a ser una probabilidad aproximada, por eso decimos de que es una cota de probabilidad la que nos va a permitir calcular la desigualdad de Chebyshev. Pero Chebyshev nos pide que ese intervalo sea simétrico respecto a la media, ¿sí? En nuestro caso, la media es 300, ¿sí? Y nos dice de que esté entre 2,85 y 3,15. 2,85 surge de hacer 300 menos 15. Y 3,15 surge de hacer 300 más 15. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto nos está dando la pauta de que ese intervalo es un intervalo simétrico con respecto a la esperanza. Le resto y le sumo una misma cantidad, que en este caso esa cuantía es igual a 15. Entonces, vamos a recurrir a la fórmula de cálculo, ¿sí? De la cota mínima de probabilidad, que si ustedes recuerdan, era la probabilidad de que la variable, en este caso voy a poner la X barra, antes poníamos la X, menos su esperanza, la mu de la X barra, esta diferencia no supere, o sea, sea menor o igual a una distancia, ¿sí? Esta D, que en nuestro caso va a asumir el valor 15. No supere porque yo quiero que esté entre estos dos valores, o sea, quiero que esté metidito en la parte que aparece coloreada coloreada de gris, ¿sí? Entonces, esto va a ser mayor o igual a 1 menos, si ustedes recuerdan, para el parcial habíamos visto que esto era 1 menos la varianza sobre la d al cuadrado, esa distancia al cuadrado. Y fíjense que acá aparece la n. Si nosotros miramos sigma cuadrado de x sobre n, ¿a qué es igual eso? ¿Alguien me puede decir? A la varianza de la muestral, de la X muestral. Muy bien. Fíjense que acá al principio yo les había traído una partecita del material, olvídense lo de la distribución normal, pero la varianza de la X barra iba a ser la varianza de la X sobre el tamaño de la muestra. Olvídense lo de la distribución normal porque no es este caso. Pero esta es la varianza de la X barra. Entonces, si nosotros recordamos que la fórmula de Chebyshev para calcular la cota mínima era 1 menos la varianza de la variable sobre d al cuadrado, la varianza de la variable, que es x barra, en este caso va a ser la varianza de x sobre n. Por eso, toda esta partecita que aparece acá, que les estoy marcando, sería la varianza de la x barra. O sea que la fórmula de cálculo es la misma. Lo que estoy haciendo son las adaptaciones para calcular esta probabilidad en términos de la variable x barra, ¿sí? Entonces, acá lo mismo, me ha quedado esta parte, pero fíjense que después cuando se lo suba, acá tendríamos que tener
Bueno, la esperanza de X sería exactamente lo mismo a la esperanza de la X barra, pero acá estaríamos calculando en términos de la X barra, ¿sí? Este eje es en términos de la X barra. ¿Mm? Si hacemos las cuentas, 20 al cuadrado era la varianza de la X, dividido 10, que es el tamaño de la muestra que nos da el ejercicio, por esta distancia, que en este caso asume el valor 15 al cuadrado. Si hacemos esta cuenta, decimos que la probabilidad de que las horas promedio estén entre 2,85 y 3,15 es por lo menos 0,8222. ¿Sí? Entonces, en este inciso lo que vimos fue la aplicación de la desigualdad de Chebyshev para calcular una cota de probabilidad en el marco de la variable aleatoria X barra. Seguimos con el inciso D. El inciso D nos está indicando, dice, si se desconoce la distribución en la población, ¿cuál es el intervalo simétrico que contiene el 95% de los valores de la media? Considere que se seleccionan 10 semanas al azar. ¿Qué ocurre en este caso? Tenemos el mismo tamaño de muestra, tenemos el mismo supuesto en relación a la variable X en la población, es decir, que no conocemos cómo se distribuye la variable X, es decir, no conocemos cómo se distribuyen las horas de mano de obra, y nos están pidiendo que calculemos un intervalo simétrico que contenga el 95% de los valores de la media. Esto es muy parecido a lo que hemos visto también en la unidad 5, pero acá el intervalo que nos está pidiendo es en torno a la variable aleatoria X barra, ¿sí? En el encuentro anterior habíamos hecho un ejercicio de estas mismas características, pero pidiéndonos, por ejemplo, el intervalo que contenga al 95% de los valores de la X, ¿sí? Ahora es de la X barra. Entonces, la forma de proceder es muy similar, vamos a recurrir a la desigualdad de Chebyshev, pero a diferencia del anterior inciso, en este caso no nos está pidiendo una cota de probabilidad. Lo que nos está pidiendo es que calculemos un intervalo simétrico. Entonces, nuestra incógnita es determinar cuánto vale esta D, a la que yo le voy a tener que sumar a la esperanza y se la voy a tener que restar a la esperanza. ¿Qué hacíamos? Trabajábamos con esta segunda parte, ¿sí?, de la desigualdad, que era la parte de la cota, y ahora no tenemos como información cuánto vale este D, pero sí sabemos que queremos un intervalo que contenga el 95% de los valores de la variable X barra. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer acá es operar algebraicamente, despejando o aislando a la letra D, que sería nuestra incógnita, que es la que nos va a permitir construir el intervalo simétrico que pide el ejercicio. Si hacemos estas cuentas, vamos a llegar a que D asume el valor 28,28. Fíjense que está el D al cuadrado, o sea que este valorcito es tanto en positivo como en negativo, por eso en un caso se lo resto y en otro caso se lo voy a sumar a la esperanza. Acá lo que les planteo es el límite inferior y el límite superior, que no es otra cosa que tomar el valor esperado de la X barra menos el D que hemos calculado para poder construir un intervalo que contenga el 95% de las observaciones. Y en el otro caso, para el límite superior, le voy a sumar esa distancia. Acá obtuve un intervalo simétrico que va a estar entre 271,72 y 328,28, ¿sí? Pero fíjense, sí. Acá hay una duda, preguntan de qué manera pueden notar que se tienen que usar los valores muestrales. No sé bien la consigna, intuyo que la duda está en cómo se dan cuenta si trabajan con la variable media muestral o con la variable X. ¿Es esa la duda? Sí, esa es la duda. Bueno, porque fíjate que acá te dice que quiero un intervalo simétrico que contenga el 95% de los valores de la media, de la X barra. Eso me está dando la pauta de que yo quiero trabajar
en términos de la X barra. Distinto sería si acá me dijese cuál es el intervalo simétrico que contiene el 95% de los valores o el 95% de los valores referidos a la variable horas de mano de obra. En ese caso sería un ejercicio del estilo a lo que hemos venido trabajando, en donde el intervalo ya no es en términos de la variable X barra, sino en términos de la variable X. Sí, ahí comento que se entendió. ¿Se entendió? Por eso es importante leer el enunciado, ¿sí? Para ver sobre qué variable nos estamos posicionando, ¿está? Entonces, acá hemos obtenido el intervalo que nos pide el ejercicio. Vamos con el inciso E. El inciso E dice, si se desconoce la distribución en la población, o sea, seguimos bajo el mismo escenario anterior, o sea, no sabemos cómo se distribuye la variable X, ¿sí? O sea, no sabemos cómo se distribuyen las horas de mano de obra en este ejercicio. ¿Cuál es el intervalo simétrico que contiene el 90% de los valores de la media? Considere que se seleccionan 40 semanas al azar. Bien, entonces analicemos toda la información. Me está pidiendo un intervalo simétrico que contenga ahora el 90%, anteriormente me pedía el 95%, pero podría haber sido cualquier porcentaje, de los valores de la media. O sea que acá también me tengo que centrar en la X barra. Tampoco conozco cómo se distribuye la variable X en la población, por lo cual no puedo hacer alguna conclusión a priori, como hicimos en el inciso A, en relación a la variable X barra, porque si la X se distribuye normal, la X barra habíamos visto en el inciso A, que por ser una combinación de variables normales, también se va a distribuir normal. Acá, al levantar el supuesto de que la X se distribuye normal, tenemos que ver cómo calcular este intervalo. A priori, podríamos decir, bueno, es similar al anterior. Fíjense el enunciado. El enunciado anterior dice, si se desconoce la distribución en la población, ¿cuál es el intervalo simétrico que contiene el 95? Bueno, en el otro inciso nos pedía el 90, de los valores de la media, sigue sobre la X barra, y acá nos dice que consideremos que se seleccionan 10 semanas al azar, o sea que nuestra muestra es de tamaño 10. Ahora, si nosotros venimos acá, vemos que cambia este porcentaje, que no sería el problema, porque, bueno, cambiaría, diríamos, ese intervalo que queremos calcular, pero nos pide un tamaño de muestra distinto. Antes era 10 y ahora es 40, ¿sí? Y acá un poco les traje, como para que ustedes vayan teniendo en el mismo cuerpo de la resolución los fundamentos teóricos, ¿sí? Acá, ¿qué ocurre? Nosotros no sabemos cómo se distribuye la X en la población, de acuerdo a esta partecita del enunciado, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos muestras suficientemente grandes, ¿sí? Y suficientemente grandes, por estudios de simulación o estudios empíricos, se consideran muestras que sean de por lo menos 30, ¿sí? De un tamaño de por lo menos 30. Fíjense que en este caso la muestra es de 40, por lo cual estaríamos dentro de lo que empíricamente se conoce como una muestra suficientemente grande. Y ahí es donde aparece el teorema central del límite, ¿sí? Que independientemente de cómo se distribuya la variable en la población, la media muestral, por ser una suma de variables aleatorias, que van a estar obviamente ponderadas por 1 sobre el tamaño de la muestra, esa suma, vamos a ver de qué se va a distribuir aproximadamente normal, ¿sí? Por el teorema central del límite. ¿Pero cuándo? Cuando tomemos una muestra que sea lo suficientemente grande. El teorema central del límite no nos dice cuándo es una muestra suficientemente grande, por eso les dije hace un ratito que estudios de simulación o estudios empíricos consideran de que muestras suficientemente grandes son aquellas que son de 30 o más, ¿sí? Entonces, en este caso, por más que nosotros no conozcamos cómo se distribuye la variable en la población, como estamos considerando una muestra suficientemente grande, podemos recurrir a lo que establece el teorema central del límite y concluir de que la X barra
se va a distribuir aproximadamente normal, ¿sí? Con sus respectivos parámetros, es decir, tanto el parámetro de posición como el de dispersión, por lo que en este caso, fíjense que acá utilicé como estas dos liñitas o líneas, ¿sí? Que en realidad nos estarían diciendo, a diferencia del inciso A, que acá estamos viendo que hay una convergencia, o sea, se distribuye aproximadamente normal, ¿está? O sea, estamos en presencia de que esta variable converge en distribución a un modelo normal. Y como hablamos de un modelo normal, tenemos que tener sus dos parámetros. Y sus dos parámetros va a ser la media, que va a coincidir con la media de la variable en la población. Y habíamos dicho de que la desviación estándar va a ser la desviación estándar de la variable en la población dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que en este inciso pasa a ser de 40, ¿sí? Bien, entonces lo único que ha cambiado acá en este caso, en este parámetro, es el parámetro de dispersión, y fíjense que acá como fundamento teórico nos estamos apoyando en el teorema central del límite. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular este intervalo, que habíamos dicho que tenía que contener al 90% de los valores de la media. Por lo tanto, nos centremos en esta segunda gráfica. Lo que nosotros queremos determinar es este x sub 1 barra y este x sub 2 barra, ¿sí? O sea, el valorcito de la media muestral. Acá queremos determinar estos límites, ¿sí? Entre qué valores se encuentra el 90% de las medias, ¿sí? De esta variable. Entonces, para ello, como dijimos de que la x barra converge en distribución a la normal, nos vamos a apoyar en la información de la distribución normal y específicamente vamos a hacer uso de la información adicional que nos da el ejercicio. Ahora, si nosotros queremos un intervalo simétrico, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo acá en el centro el 90%. Y el 10% restante lo estoy distribuyendo en partes iguales entre ambas colas de la distribución. O sea que en esta cola tengo 0,05 y en esta otra cola tengo el otro 0,05, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros queremos trabajar a partir de la variable z, necesitamos buscar el valor de z que acumula esta probabilidad, la probabilidad que está en la cola izquierda, que sería una probabilidad de 0,05. Y necesitaríamos la información del valor de z que me acumula toda la probabilidad que está a su izquierda. Y a su izquierda está tanto el 0,90 como este pedacito de la cola. O sea que me acumula una probabilidad de 0,95. Entonces me fijo en la información adicional, ¿qué datos tengo? ¿Sí? El dato que me interesa es el que está acá en el medio. La probabilidad de que z sea menor a 1,645 es igual a 0,95. O sea que me está dando el límite superior en términos de la variable z. ¿Sí? A veces un error común es trabajar con el 0,90, pero ahí se están olvidando de que ustedes tienen una parte de probabilidad acá y otra partecita de probabilidad acá. Entonces, vamos a trabajar teniendo en cuenta la z que me acumula 0,95 de probabilidad. Y esa z es este 1,645, que es el que saco de acá y lo pongo acá. Por simetría, este valorcito va a ser el opuesto de este. O sea, va a ser menos 1,645, ¿sí? Y un poco acá les expresé en términos de probabilidades estos dos valorcitos. La probabilidad de que z sea menor o menor igual, acuérdense que acá al ser un modelo normal es indistinto, a 1,645, va a ser 0,95, es decir, todo lo que tengo a la izquierda del 1,645.
Y la probabilidad de que Z sea menor o menor o igual a menos 1,645, es decir, todo lo que esté a la izquierda de este menos 1,645 es esta cola de la distribución, o sea, 0,05. Entonces, teniendo esta información, lo que podemos hacer es el proceso inverso, o sea, si antes hemos estandarizado para, partiendo de un valor de la variable, llevar a un valor en términos de Z, ahora quiero al revés. Parto de los valores de Z y quiero conocer cuánto vale mi variable, es decir, los valores de mi variable, es decir, la x1, la x barra sub 1 y la x barra sub 2. Entonces, lo que voy a hacer acá, que es lo que aparece en esta partecita, es la desestandarización. Despejar de la formulita de la estandarización, despejo a la variable. Y en nuestro caso la variable es la x barra, por eso aparece x barra sub 1 y x barra sub 2. Y esta fórmula de la desestandarización es siempre la misma. Es la media de la variable más z en cuestión por el desvío estándar de la variable. Entonces tengo, la media es 300, el z que acumula 0,05 de probabilidad, dijimos que es menos 1,645, por la desviación estándar de la x barra. ¿Qué va a ser? La desviación estándar de la x, que es 20, que lo teníamos allá en el enunciado original, dividido raíz de n. Y fíjense que en este enunciado, en este inciso, el tamaño de la muestra pasó a ser 40, que fue lo que nos permitió aplicar el teorema central del límite. Este valorcito nos da 294,8, que es el límite inferior del intervalo que estamos buscando. Y acá hicimos lo mismo, con la diferencia que lo que estoy tomando es este z, el z asociado al límite superior, o sea, 1,645 en positivo. Hago las cuentas y llego que al límite superior es 305,20. Entonces, de esta manera, puedo obtener el intervalo, ¿sí?, que contiene el 90% de los valores de la variable, que en este caso la variable es la media muestral. Recuerden que en la unidad 6, distribución en el muestreo, tienen que hacer muchos ejercicios y entender bien todo lo que implica la media muestral, ¿sí? Por ejemplo, si yo conozco la distribución de la variable en la población, la media y se distribuye normal, la media muestral también se va a distribuir normal, cualquiera sea el tamaño de la muestra. Ahora, si no conozco la distribución de probabilidad de la variable en la población, es decir, no sé cómo se distribuye la X, ahí tengo que prestar atención al tamaño de la muestra. Es decir, si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, puedo aplicar el teorema central del límite y decir que la X barra se va a distribuir aproximadamente normal o que converge en distribución a una normal, y como valor empírico que nos va a permitir decir si la muestra es o no grande, es tomar como el valor de referencia 30. Ahora, si no conozco la distribución de la variable en la población y además el tamaño de la muestra es chico, es decir, que es menor a 30, en ese caso no me queda otra alternativa que recurrir a la desigualdad de Chebyshev, ya sea para calcular una cota de probabilidad, como vimos en el ejercicio, o para construir algún intervalo con la precaución de que sea un intervalo simétrico con respecto a la esperanza. Eso sería un poco como un mapa, un resumen de las distintas situaciones que se pueden presentar en relación a la media muestral, ¿sí? A la media muestral considerada en esta unidad como una variable aleatoria. Fíjense que ahí, a medida que fuimos resolviendo, en el caso de la media muestral, yo le fui poniendo el fundamento teórico, ¿sí? Tampoco quiero llenarlos de tanta información, porque seguramente recién están tomando contacto con la unidad, pero es importante que más que hacer cantidades de ejercicios, se posicione el ejercicio previamente habiendo revisado bien el teórico y haber entendido. El ejercicio solo lo que nos hace es un poco reafirmar los teóricos, pero si no entendí lo teórico,
raro que pueda entender lo práctico, o lo puedo entender a modo de repetición, pero si nos cambian algo en el final, ya después se nos va a complicar poder resolver, ¿sí? Entonces, traten de, cuando ustedes se sienten a ver esta unidad, poder hacer esto que les digo. Verla la media muestral como una variable aleatoria, todas las consideraciones que tienen que tener como tal, que un poco yo ahí traté hace un ratito de hacerles como una especie de resumen oral, pero está bueno que ustedes puedan generarse esos propios resúmenes, y lo mismo con la variable proporción muestral. Usando los ejercicios que nosotros les damos, y en especial entendiendo el teórico, les tiene que ir bien en esta unidad. Antes de pasar a ver proporción muestral, les trajimos una actividad de la unidad anterior, de la unidad 5, con la que habíamos estado trabajando en el encuentro virtual pasado, ¿sí? Para poder trabajar con un inciso de manera diferente, ¿sí? La actividad 28, la actividad dice, luego del lanzamiento de una nueva campaña publicitaria por parte de una estación de servicios local, pasan a cargar combustible, en promedio, 8 vehículos cada media hora, según información suministrada por la gerencia de promoción. Y me pide que calcule dos probabilidades. Nosotras esta actividad se las habíamos dejado también para que ustedes le hicieran de tarea en uno de los foros y le habíamos incorporado algunos incisos. Entonces, este primer inciso lo voy a pasar un poco más rápido porque es algo de unidad 5. En este caso habíamos definido a la variable X teniendo en cuenta que contaba eventos o sucesos, ocurrencias, éxitos, ¿sí? En un intervalo de longitud fija. ¿Sí? En este caso lo habíamos definido como el número de automóviles que pasan a cargar combustible a cierta estación de servicio local cada media hora. Y una variable que se definía de esa manera, ¿sí? Como el número de ocurrencias en un intervalo de longitud fija, decíamos que tenía una distribución Poisson, ¿sí? En donde el parámetro de esa distribución venía dado por lambda, que en este caso era 8 autos cada media hora. El primer inciso de la actividad me pide la probabilidad de que pasen más de 6 y menos de 10 vehículos en 15 minutos. La clave para trabajar con el modelo Poisson en estos casos era poder proporcionar el lambda, ¿sí? Que tenía, llevarlo a una unidad de tiempo que fuese la misma que la que me estaba pidiendo en la probabilidad, ¿sí? Entonces, en este caso me está pidiendo que calcule una probabilidad y me dice como unidad de tiempo en 15 minutos, ¿sí? Entonces, lo que había que tener en cuenta para este modelo era proporcionar ese lambda, que en este caso yo lo tengo expresado cada media hora, ¿sí? Y llevarlo a 15 minutos. Y eso lo hacíamos con una regla de 3 simple, ¿sí? Yo acá se las dejé. Si en 30 minutos el promedio era de 8 autos, ¿sí? Cada media hora, calculaba cuál era el promedio cada 15 minutos, ¿sí? Y eso me da 4. Este entonces es el lambda que voy a usar para calcular esa probabilidad específica que me está pidiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que me está pidiendo es calcular la probabilidad de que X, que es el número de autos, sea más de 6 y menos de 10, ¿sí? Fíjense que estoy usando desigualdades estrictas con un lambda igual a 4. Para hacer eso, como acá estoy trabajando con un modelo Poisson, que es un modelo de variable aleatoria discreta, ¿sí? Sí es importante si los extremos están o no incluidos, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era, primero, llevar esas desigualdades estrictas a desigualdades de menor o igual, para después calcular las probabilidades, ¿sí? En este caso, que sea mayor estricto a 6 y menor estricto a 10, significa que sea mayor o igual a 7 y menor o igual a 9, ¿sí? Y con eso ya puedo hacer la diferencia de las probabilidades acumuladas. En este caso tengo que hacer la probabilidad acumulada hasta 9 menos la probabilidad acumulada hasta 6. ¿Está bien? Y acá tenía que hacer eso justamente
porque se trata de una variable aleatoria discreta y quiero incluir el 7. ¿Está bien? Entonces voy a restarle las probabilidades hasta 6. Si ustedes hacen eso, ustedes lo podrían hacer haciendo el sumatorio, utilizando la función de cuantía, ¿está bien? Propia de ese modelo en particular, que es el modelo Poisson, la probabilidad acumulada hasta 9 menos la probabilidad acumulada hasta 6, ¿sí? Y si no, podría utilizar alguna de las aplicaciones o el Infostat para ese cálculo, ¿sí? Fíjense que acá elijo el modelo de distribución Poisson, uso un lambda de 4, ¿sí? Que es el que habíamos definido que tenía la misma unidad de tiempo que la de la probabilidad, y entonces calculo para x igual a 9 la probabilidad acumulada, ¿sí? Que me da 0,9919, redondeado a 4 decimales, que es lo que aparece acá, menos la probabilidad acumulada hasta 6, ¿sí? Que en este caso da 0,8893, ¿sí? Esa diferencia me da 0,1026, que es la probabilidad que me solicita el enunciado, ¿sí? Hasta acá, nada nuevo, solamente aplicar el modelo Poisson, que es de variable aleatoria discreta, ¿sí? En donde lo que teníamos que tener en cuenta era esto que les mencionaba recién. El lambda tiene que estar proporcionado a la misma unidad de tiempo que en la que está la probabilidad que me solicita el enunciado, ¿sí? Entonces, esto a modo de repaso. El que nos interesaba era el inciso siguiente, el inciso B, ¿sí? Ese inciso pide calcular la probabilidad de que pasen entre 20 y 30 vehículos en 2 horas, ¿sí? Incluyendo los extremos, ¿está bien? Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es lo que dijimos recién, proporcionar ese lambda, ¿sí? Llevar el lambda que tengo del enunciado, que está expresado cada media hora, ¿sí? Cada 30 minutos, expresarlo en la misma unidad de tiempo que me pide la probabilidad del enunciado, ¿sí? Que en este caso son 120 minutos, ¿sí? Si yo hago eso, el lambda que obtengo es igual a 32, ¿sí? Este lambda que lo llamamos prima prima, que es 32 autos en promedio cada 2 horas, ¿sí? Ahora, una vez que yo calculo ese lambda, ustedes podrían haber calculado directamente la probabilidad asociada a que pasen entre 20 y 30 vehículos usando el modelo Poisson, ¿sí? De hecho, hasta el segundo parcial calcularon de esa manera este inciso, ¿sí? Ahora, ustedes recién vieron con Mari el teorema central del límite, ¿sí? Y en este caso podemos volver a recurrir a ese fundamento teórico, lo podemos volver a aplicar, ¿sí? Habíamos dicho que cuando, en este caso, como tengo el parámetro lambda, decimos que cuando lambda es suficientemente grande, ¿sí? Entonces podemos obtener buenas aproximaciones de probabilidad utilizando el modelo normal, ¿sí? Para este caso en particular, como les decía Mari, el teorema central del límite no dice cuánto es suficientemente grande. Nosotros vamos a tomar, de acuerdo a los empíricos, un lambda mayor a 20, ¿sí? Entonces decimos que cuando nuestra variable x tiene una distribución Poisson y el lambda es mayor a 20, entonces la variable x podemos decir que converge en distribución, fíjense que aparece el mismo simbolito de recién, o se distribuye aproximadamente normal, ¿sí? Y va a tener los dos parámetros que necesita esa distribución, ¿sí? La media, que es lambda, y la desviación estándar, perdón, la varianza, que también es lambda, ¿sí? Entonces, con media y desviación estándar igual a lambda, ¿sí? En este caso en particular tenemos un lambda de 32, ¿sí? Eso quiere decir que cumple con ser mayor a 20, y vamos a poder decir entonces que
la variable X se distribuye aproximadamente normal con mu y sigma cuadrado igual a 32, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es definir la variable normal estandarizada z, ¿sí? Que lo que hacemos es algo similar a lo que estuvieron trabajando recién. Al valor de la variable le vamos a restar la esperanza de esa variable, ¿sí? Que en este caso es lambda 32, ¿sí? Sobre la desviación estándar de esa variable, ¿sí? Que en este caso es raíz cuadrada de 32, ¿sí? Esa variable z converge en distribución a una normal con parámetros 0, 1, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a poder aproximar probabilidades utilizando el modelo normal, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando se cumpla la condición de que lambda sea suficientemente grande, que para nuestro caso va a ser mayor a 20, ¿sí? Entonces, vamos a calcular esa probabilidad usando el modelo normal, ¿sí? Fíjense, lo que quiero calcular es la probabilidad de que X, ¿sí? Que eran el número de autos, estén entre 20 y 30, y me decía incluyendo los extremos, ¿sí? Entonces voy a hacer mayor o igual a 20, menor o igual a 30, ¿sí? Una vez que tengo esto planteado, lo que voy a hacer es plantear la probabilidad en términos de z, ¿sí? Entonces voy a estandarizar esos valores. Fíjense, en el límite inferior tengo 20 menos lambda, que es 32, sobre raíz cuadrada de lambda, que es 5,6569. ¿Sí? Y hago lo mismo para el límite superior, 30 menos lambda sobre raíz cuadrada de lambda, ¿sí? Una vez que calculo esos valores de z, que en este caso es menos 2,1213 y menos 0,3536, puedo hacer la diferencia de las probabilidades acumuladas hasta esos valores para calcular el valor de la probabilidad aproximada, ¿sí? Fíjense que en este caso, de nuevo pusimos la app, entonces elijo el modelo normal, ¿sí? Fíjense que como estoy trabajando en términos de la variable z, lo que voy a hacer es poner mu igual a 0 y sigma igual a 1, ¿sí? Porque estoy estandarizando, ¿sí? Y calculo en X, pongo estos valorcitos de Z que calculé, ¿sí? Menos 0,3536, que es este de acá, y menos 2,1213, que es este de acá, ¿sí? La diferencia entre esos dos valores es 0,3448, que es la aproximación de probabilidad que estamos calculando, ¿sí? Entonces, para estos casos decimos que podemos recurrir al teorema central del límite cuando lambda es suficientemente grande. En este caso lo vamos a tomar como un lambda mayor a 20, ¿sí? Y en estos casos vamos a poder obtener aproximaciones de probabilidad, ¿sí? Usando el modelo normal. Entonces, la variable X sigue teniendo distribución Poisson, ¿sí? Pero podemos decir que converge en distribución a un modelo normal o se distribuye aproximadamente normal, ¿sí? Una duda, Tefi. Dime. Preguntan si esa probabilidad se pudo haber calculado como la acumulada hasta 2,12 y restarle la acumulada hasta 0,35, ambos positivos. Sí, perfecto, estaría bien también. Me tiene que dar lo mismo, por simetría. La acumulada Perfecto. hasta 2,12 menos la acumulada hasta 0,35. Por simetría me tiene que dar el mismo valor. Nada más, Tefi. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, vamos a pasar, sí, ahora a la actividad de proporción, ¿sí? Vamos a trabajar con la actividad 13 de la unidad 6. Esta actividad está desarrollada en un video, ¿sí? Que lo tienen ustedes en el aula virtual. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar
con 2 incisos de esta actividad, con el B y el C, y después trajimos algunos incisos agregados, ¿sí? Así podíamos agregar algunas actividades más, ¿sí? El enunciado dice: si de la producción de una reconocida marca de galletitas se conoce que la proporción de galletitas sanas es de 0,80 y se toma una muestra de 50 galletitas, se pide, y me pide calcular diferentes probabilidades, ¿sí? Fíjense que es un ejercicio en donde tomo una muestra de galletas, ¿sí? Y la galleta que yo saco puede tener 2 resultados posibles, ¿no? Esa galletita puede estar sana o puede estar rota, no estar sana, ¿sí? Entonces, yo a esto lo podría definir como una situación de éxito y fracaso, ¿sí? Tengo entonces determinadas características que son: saco una muestra, ¿sí? Saco una muestra con reemplazo, porque en realidad no me está aclarando nada. Dijimos que mientras no nos aclare lo vamos a tomar con reemplazo, ¿sí? Y cada prueba tiene 2 resultados posibles, sana o rota, ¿sí? Que son resultados mutuamente excluyentes, ¿sí? Estas son las características de un modelo, que es uno de los modelos que vimos en la unidad anterior, que es el modelo binomial, ¿sí? Yo voy a definir un éxito y un fracaso y en torno a eso defino mi variable, ¿sí? Si yo defino a la variable, como hice acá, X, el número de galletitas sanas en una muestra con reposición de tamaño 50, ¿sí? Lo que estoy haciendo es definiéndola en términos del éxito, que en este caso estoy tomando el éxito como sacar una galleta sana, ¿sí? Y entonces para el modelo binomial la variable era el número de éxitos en una muestra con reemplazo de tamaño n, ¿sí? Que en este caso el n es 50. Esa variable aleatoria x va a tener entonces una distribución binomial, ¿sí? Y los parámetros que tenía era n, el tamaño de la muestra, que es 50, y p, que en este caso es 0,80, ¿sí? La proporción de éxitos, que son las galletitas sanas, ¿sí? La primera probabilidad que me pide calcular es ¿cuál es la probabilidad de obtener entre 35 y 40 galletitas sanas? ¿Sí? Una alternativa para hacer esto sería trabajar con el modelo binomial. ¿Está bien? La X tiene una distribución binomial, entonces yo podría calcular esa probabilidad en términos de ese modelo, ¿sí? Pero nosotros, dadas determinadas condiciones, podemos volver a recurrir al teorema central del límite, ¿sí? El teorema central del límite, como vimos en los 2 ejercicios anteriores, dice que cualquiera sea la población, si yo tomo una muestra lo suficientemente grande, la suma de variables se va a distribuir aproximadamente normal, ¿sí? Recuerden que una variable binomial se puede definir como una suma de variables bipuntuales, ¿sí? Esto quiere decir que si yo tomo un n lo suficientemente grande, voy a poder decir que mi variable se distribuye aproximadamente normal, ¿sí? ¿Qué vamos a tomar acá entonces como un n grande? Vamos a considerarlo cuando n por p, ¿sí? Y n por 1 menos p, que es lo que llamábamos q, sean ambos mayores a 5, ¿sí? Entonces, si mi variable x tiene una distribución binomial y se cumple que n por p y n por 1 menos p son ambos mayores a 5, por el teorema central del límite, acá puse TCL, vamos a decir que nuestra variable x tiene una distribución aproximadamente normal, ¿sí? Esto es, vamos a poder aproximar
probabilidades a partir del modelo normal, ¿sí? Y vamos a decir que mu de la variable x es n por p, y sigma, la desviación estándar, es la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos una muestra de 50 y un p de 0,80. Entonces, tanto n por p como n por 1 menos p, ambos me dan mayores a 5, ¿sí? Entonces, como esto se cumple, vamos a decir que la variable x tiene una distribución aproximadamente normal, en donde va a tener como esperanza 40, que es n por p, ¿sí? 50 por 0,80, y como desviación estándar, la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p, ¿sí? Que me da 2,8284, ¿sí? Para poder calcular la variable normal estandarizada, ¿sí? La z, lo que vamos a hacer es trabajar similar a como venimos haciendo hasta ahora. O sea, vamos a tomar el valor de la variable, le vamos a restar la esperanza de esa variable, n por p en este caso, que es 40, y lo vamos a dividir por la desviación estándar de esa variable, ¿sí? Que en este caso es la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p, ¿sí? Que da 2,8284. Y decimos que esa variable converge en distribución a una normal que tiene parámetros 0, 1. ¿Sí? Entonces, como se cumple estas condiciones, vamos a poder aproximar la probabilidad que nos pide, que es la de obtener entre 35 y 40 galletitas sanas a partir del modelo normal, ¿sí? Entonces, fíjense acá, como lo que quiero calcular es la probabilidad de que x esté entre 35 y 40, ¿sí? Acuérdense que a x lo habíamos definido como el número de galletitas sanas, ¿sí? Entonces voy a querer que x esté entre 35 y 40. Lo que vamos a hacer es llevarlo a la variable estandarizada z, ¿sí? Y entonces tomamos el valor de la variable 35, le restamos la esperanza de esa variable que dijimos que era 40 y lo dividimos por la desviación estándar, ¿sí? Hacemos lo mismo con el límite superior. En este caso, fíjense que nos queda 0 en el numerador, entonces ese cociente va a dar 0, ¿sí? Y hago la diferencia entre esas dos probabilidades acumuladas. La probabilidad acumulada hasta 0, ¿sí? Que eso sabemos ya que es 0,50, menos la probabilidad acumulada hasta menos 1,7678. Yo acá les puse el subíndice Z, ¿sí? Para que sepamos a qué variable estamos haciendo referencia, ¿sí? Esta probabilidad de acá la pusimos con Infostat, ustedes la podrían haber calculado con la app, ¿sí? Y da 0,0385, ¿sí? Esta diferencia, 0,4615, lo que me da es la probabilidad de sacar entre 35 y 40 galletitas sanas, pero aproximando esa probabilidad a través del modelo normal, ¿sí? ¿Por qué hago eso? ¿Qué fundamento teórico tengo? El teorema central del límite, ¿sí? Cuando se cumpla que n por p y n por 1 menos p sean ambos mayores a 5, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, Tefi, me parece que podemos ir. Bueno, perfecto. Fíjense que hasta acá, tanto el enunciado como las consignas me pedían probabilidades en términos de la variable x, ¿sí? Pero en realidad en esta unidad lo que a nosotros nos interesa es trabajar con el estadístico proporción, ¿sí? Este estadístico proporción lo simbolizábamos como P sombrero, ¿sí? Y podríamos calcular las probabilidades también trabajando de esta manera, ¿sí? La P sombrero se define como el cociente,
entre una variable X que tiene distribución binomial, ¿sí? Con parámetros N y P, y el tamaño de la muestra, ¿sí? X sobre N. Y se define ahora como la proporción de éxitos en una muestra de tamaño N, ¿sí? Fíjense que la proporción muestral no es otra cosa que una transformación de la variable aleatoria X, ¿sí? Y como la variable aleatoria X tiene distribución binomial, la proporción muestral va a conservar su naturaleza y va a tener la misma función de probabilidad, ¿sí? Esto es, la proporción muestral va a tener una distribución también binomial con los mismos parámetros N y P, ¿sí? El recorrido que tenía nuestra variable X con distribución binomial era 0, 1, 2, hasta N, ¿sí? Acuérdense que a la X la definimos como el número de éxitos en una muestra con reposición de tamaño N, ¿sí? De esta manera, la proporción, fíjense que es X sobre N, entonces va a asumir los valores 0 sobre N, que me da 0, 1 sobre N, 2 sobre N, hasta N sobre N, que me da 1, ¿sí? Entonces los valores que puede asumir la proporción son estos de acá, ¿sí? Y va a tener una distribución binomial, ¿sí? Ahora, como dijimos que la proporción es una transformación o una función de nuestra variable aleatoria X, ¿sí? Entonces, cuando se cumpla que n por p y n por 1 menos p es mayor a 5, como en este caso, también vamos a poder aplicar el teorema central del límite, ¿sí? Y también vamos a poder decir que la proporción muestral tiene una distribución aproximadamente normal, ¿sí? Converge en distribución a un modelo normal, ¿sí? ¿Cuál va a ser la esperanza? La esperanza va a ser P, que en este caso es 0,80, ¿sí? Y la desviación estándar va a ser P por 1 menos P sobre N, todo eso en raíz cuadrada, ¿sí? En este caso es la raíz cuadrada de 0,80 por 0,20 sobre 50, que es el tamaño de la muestra, ¿sí? Eso quiere decir que si definimos la variable normal estandarizada z, lo que vamos a hacer es decir, el valor de la variable, ¿sí? El valor que asume la proporción, la P sombrero, menos la esperanza de esa variable, que en este caso es 0,80, sobre la desviación estándar de esa variable, que en este caso es 0,0566, ¿sí? Esa variable z converge en distribución a una normal con parámetros 0, 1, ¿sí? Entonces, calculemos la misma probabilidad que calculamos recién en el inciso B, pero ahora usando la proporción, ¿sí? Fíjense, lo que queríamos calcular era la probabilidad de que X, que era el número de galletitas sanas, esté entre 35 y 40, ¿sí? Eso es equivalente en términos de la proporción, que es X sobre N, ¿sí? A decir, la probabilidad de que la proporción esté entre 0,70 y 0,80, ¿sí? Fíjense que dividí a todos los miembros de la desigualdad por N, 35 sobre 50, X sobre N para obtener la proporción y 40 sobre 50, ¿sí? Y lo que voy a querer es calcular la probabilidad de que la proporción esté entre 0,70 y 0,80, ¿sí? Una vez que escribí esa probabilidad en términos de la proporción, voy a estandarizar, ¿sí? Usando la esperanza y la desviación estándar de esta variable que tengo acá, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora voy a estandarizar, o sea, voy a escribir esa probabilidad en términos de z, y entonces tomo el valor de la variable, 0,70,
Le resto la esperanza, que en este caso dijimos que es 0,80 P, ¿sí? Sobre la desviación estándar de esa variable, ¿sí? Que en este caso era 0,0566, ¿sí? Y hago lo mismo con el límite superior, ¿sí? No es casualidad que en términos de Z obtengo lo mismo, ¿sí? Fíjense acá, voy a subir, me había quedado la probabilidad entre menos 1,7678 y 0, ¿sí? Acá obtengo la misma probabilidad. Y eso es así porque si yo lo calculo en términos de la variable X o en términos de la proporción, tengo que calcular la misma probabilidad, ¿sí? Cuando estandarice, voy a llegar a los mismos valores estandarizados, ¿sí? Y entonces vuelvo a resolver y obtengo de nuevo 0,4615 como la probabilidad de obtener entre 35 y 40 galletitas sanas, solamente que en este caso lo hice trabajando con la proporción muestral en vez de estar trabajando con la variable X original. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Hay una sola duda en el chat, Tefi. Si Sí. arriba en el cálculo de z tenemos que adentro de la raíz se divide por n y preguntan si no tendría que estar también multiplicado por n. O sea, adentro de la ¿En raíz, dónde? en z igual a P ¿Acá? sombrero menos P, sí, Sí. ahí. Si no, falta multiplicar adentro de la raíz por n, porque la varianza sería n por P por Q. No. La varianza, ojo ahí. Acá, fíjense, cuando definíamos la varianza acá, la varianza de la X con distribución binomial, ¿sí? En este caso sí, la desviación estándar es la raíz cuadrada de n por P por Q, ¿sí? Esta es mi variable X. X definida como el número de éxitos, número de galletitas sanas en una muestra con reposición, ¿sí? Entonces, cuando yo estandarizo acá, hago el valor de la variable menos su esperanza sobre su desviación estándar, que en este caso es raíz cuadrada de n por P por Q, ¿sí? Ahora, cuando yo trabajo con la proporción tiene como esperanza P y la desviación estándar es la raíz cuadrada de un cociente. Ese cociente tiene en el numerador P por Q y en el denominador N, ¿sí? Entonces, este es el valor que voy a llevar cuando quiera estandarizar, porque lo que hago es el valor de la variable, que en este caso es P sombrero, menos su esperanza, que en este caso es P, antes habíamos hecho N por P. Ahora hago P, porque tomo la esperanza de la variable que estoy estandarizando, sobre la desviación estándar de esa variable, que para el caso de la P sombrero es raíz cuadrada de P por Q sobre N. No sé si eso... Ahí comentaron que se entendió, Tefi. Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, voy a pasar entonces al inciso C de esta actividad, ¿sí? El inciso dice, ¿alguien me quiere preguntar algo? Profe, sí. Dime. Yo resolví el ejercicio ese Sí. con la ayuda del video que está y no sé si copié mal o el profe, en vez de 35 sobre 50, el profe que lo resuelve hizo 34 sobre 50, pero no sé si he copiado mal yo o lo vi. No, está perfecto. Por ahí son distintos criterios para trabajar. Nosotros cuando lo que hizo el profe fue plantear F de 40 menos F de 34, ¿sí? Y recién, una vez que había planteado esa diferencia de probabilidades acumuladas, recién ahí estandarizó, ¿sí? Son criterios diferentes. Como criterio de la división, lo que vamos a tomar nosotros es, vamos a plantear las desigualdades con menor o igual, ¿sí? Entonces,
en el caso en el que tengamos desigualdades estrictas, como un inciso que vamos a ver ahora, primero vamos a llevarlo a desigualdades de menor o igual, y una vez que tengamos eso, vamos a estandarizar, ¿sí? Entonces, vamos a estandarizar acá en vez de plantear primero la diferencia de las probabilidades acumuladas como hacen en el video. ¿Está bien? Las dos maneras están bien, son diferentes, va a dar una diferencia chiquita de probabilidad, ¿sí? Nosotros vamos a tomar en la división este criterio. Vamos a estandarizar una vez que esté planteado con desigualdades de menor o igual la probabilidad que queremos calcular. ¿Está bien? No sé Sí, si profe, se gracias. entiende, ¿sí? Bien. Gracias. De nada. Bueno, el inciso C dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener menos de 12 galletitas rotas? ¿Sí? Fíjense que entonces ahora cambia el éxito, ¿sí? Ahora lo que quiero es tomar galletitas rotas, ¿sí? Entonces, voy a definir mi variable I como el número de galletitas rotas en una muestra con reposición de tamaño 50, ¿sí? Esta variable I tiene distribución binomial con un n de 50 y ahora fíjense que me cambia el p, ¿sí? Porque cambió el éxito. Entonces ese p ahora va a ser de 0,20, que es la proporción de galletitas rotas, ¿sí? Bien, fíjense que en este caso n por p y n por 1 menos p, ambos siguen siendo mayores a 5, ¿sí? Porque lo único, el tamaño de la muestra no cambió, solamente que ahora tomo el éxito como las galletitas rotas, ¿sí? Entonces, en este caso, n por p y n por 1 menos p, ambos me siguen dando mayor a 5. Entonces podemos decir por el teorema central del límite que nuestra variable I va a tener una distribución aproximadamente normal, ¿sí? Con esperanza n por p, ¿sí? Que ahora n por p es 10, y desviación estándar raíz cuadrada de n por p por 1 menos p, que fíjense que me da igual, ¿sí? Fíjense que la desviación estándar acá me va a dar igual porque aparecen P y Q, ¿sí? En cambio, acá lo que se va a modificar es la esperanza, ¿sí? Porque cambió P, cambió la probabilidad del éxito, ¿sí? Bien, con eso entonces puedo plantear cuál va a ser la Z, ¿sí? La variable normal estandarizada. Fíjense, tomo el valor de la variable, le resto su esperanza, la esperanza de esa variable, que ahora es 10 n por p, y lo divido por la desviación estándar de esa variable, que es 2,8284, ¿sí? Decimos que esa variable z converge en distribución a una normal con parámetros 0 y 1, ¿sí? Lo que me pedía el enunciado era calcular la probabilidad de tener menos de 12 galletitas rotas, ¿sí? Eso quiere decir que I sea estrictamente menor a 12, ¿sí? Entonces, lo que les decía recién, lo que vamos a tomar como criterio es, primero voy a llevar esa desigualdad a un menor o igual, ¿sí? O sea, de la desigualdad estricta la voy a llevar a un menor o igual. Fíjense que acá tiene sentido eso, porque mi variable I tiene una distribución binomial, ¿sí? No se olviden de eso. Yo voy a aproximar probabilidades a través del modelo normal, pero la variable I tiene una distribución binomial, ¿sí? Esto es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Entonces, en las variables aleatorias discretas, sí me interesa si incluye o no el límite, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es llevarlo a una desigualdad en donde esté incluido el extremo y después voy a estandarizar, ¿sí? Entonces, en este caso sería la probabilidad de que I sea menor estricto a 12 es igual a la probabilidad de que I sea menor o igual a 11, ¿sí? Una vez que planteé esa probabilidad con una desigualdad que incluye el extremo de menor o igual,
¿sí? Voy a estandarizar, ¿sí? Y voy a hacer el mismo procedimiento con el que venimos trabajando. Voy a hacer z menor o igual a el valor de la variable, 11, menos la esperanza de esa variable, ¿sí? Que es 10, sobre la desviación estándar, ¿sí? Eso me da 0,3536, ¿sí? La probabilidad acumulada, que ustedes la pueden calcular con la app o con Infostat, y que da 0,6382, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, cualquier desigualdad estricta que yo tenga, primero lo llevo a una desigualdad de menor o igual, y una vez que hice eso, estandarizo para poder calcular la probabilidad. Lo que estoy calculando es probabilidades a través del modelo normal aproximadas, pero mi variable sigue siendo una variable de naturaleza discreta. Sigo teniendo una variable que se distribuye binomial, ¿sí? Lo que cambia es que como n por p y n por 1 menos p son mayores a 5, puedo aproximar probabilidades a través del modelo normal. ¿Sí? ¿Queda claro esto? No hay duda, Steffi, por ahora. Bien, genial. Bueno, me gustaría que en este trabajemos también, lo voy a pasar un poquito más rápido, pero para que les quede, trabajemos también con la variable proporción, ¿sí? Fíjense que ahora es la proporción de éxitos en donde el éxito está definido en términos de las galletitas rotas, ¿sí? Entonces ahora es el cociente entre I y el tamaño de la muestra, ¿sí? Y vuelve a pasar lo mismo que pasaba en el inciso anterior. Como la proporción muestral es una función o una transformación de mi variable I, entonces, por el teorema central del límite, puedo decir que la variable proporción muestral tiene una distribución aproximadamente normal, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros de esa distribución? La esperanza es P, que en este caso es 0,20, ¿sí? Porque es la proporción del éxito. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de P por Q sobre N, ¿sí? Que fíjense que me da exactamente igual a la desviación estándar que habíamos calculado en el inciso B, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular la variable normal estandarizada? Bueno, el valor de la variable menos la esperanza de esa variable, que es 0,20, sobre la desviación estándar de esa variable, que es 0,0566. ¿Sí? Fíjense que la probabilidad que quería calcular era la probabilidad de que I sea menor o igual a 11. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, lo voy a plantear ahora en términos de la proporción, ¿sí? En términos de la proporción, eso es la probabilidad de que I sobre N, que es la proporción muestral, sea menor o igual a 0,22. Este 0,22 lo calculé haciendo 11 sobre el tamaño de la muestra, 50, ¿sí? Una vez que tengo esto, puedo estandarizar a partir de esta definición que hice acá, ¿sí? Entonces, el valor de la variable 0,22 menos la esperanza de esa variable 0,20 sobre la desviación estándar de esa variable, ¿sí? Voy a obtener el valor de la variable estandarizada z, que de nuevo no es casualidad, que me dio exactamente igual que el valor de z que había obtenido cuando resolví a través de la variable i, ¿sí? Esto de acá. Este valor que obtuve acá es exactamente el mismo y eso no es casualidad, ¿sí? Bueno, tiene ahí una diferencia en el cuarto decimal, ¿sí? Pero me tiene que dar la misma probabilidad, sea que lo esté calculando con la variable con distribución binomial que cuenta el número de éxitos, como si lo calculo con la variable con distribución binomial que hace referencia a la proporción de éxitos, ¿sí? En cualquiera de los dos casos lo que hice fue aproximar esa probabilidad a través del modelo normal, ¿sí? Las dos variables tienen una distribución binomial
pero las aproximo a través del modelo normal, ¿sí? Bien. Hasta acá entonces lo de los incisos que tenían en la actividad, trabajamos entonces el B y el C. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar dos incisos más que no están en el material. El primer inciso que les trajimos dice, calcule la probabilidad de que el número de galletas rotas sea mayor a 7 en una muestra igual a 60. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá me está definiendo como éxito las galletas rotas, ¿sí? Que tenían un P de 0,20, y lo que está cambiando acá es el tamaño de la muestra. Antes era 50, ahora es 60, ¿sí? Entonces, defino mi variable, número de galletitas rotas, en una muestra con reposición y ahora de tamaño 60. ¿Sí? Entonces mi variable i tiene una distribución binomial con n igual a 60, p igual a 0,20. ¿Sí? Ahora, de nuevo, me fijo si se cumple que n por p y n por 1 menos p sean mayores a 5 ambos. ¿Sí? Fíjense que en este caso se vuelve a cumplir. N es 60, entonces n por p me da mayor a 5 y n por 1 menos p también me da mayor a 5. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es volver a aplicar el teorema central del límite. ¿Sí? En este caso, fíjense, mi variable i va a tener una distribución aproximadamente normal, ¿sí? Va a converger en distribución a un modelo normal. ¿Y cuáles van a ser los parámetros? La esperanza, que es n por p, me da 12, ¿sí? Y fíjense que ahora cuando calculo la desviación estándar, ahora va a cambiar, ¿sí? Porque como calculo la raíz cuadrada y acá n cambió, entonces voy a tener una desviación estándar diferente, ¿sí? Me da 3,0984, ¿sí? En los incisos B y C, la desviación estándar me daba la misma, más allá de que yo había cambiado la definición de éxito, ¿sí? Y esto es porque tenía el mismo tamaño de la muestra, ¿sí? En este caso me cambia la desviación porque cambia el n, ¿sí? Bien, entonces, de nuevo, el planteo. Escribo la variable estandarizada. Fíjense, tengo el valor de la variable menos tu esperanza sobre tu desviación estándar, ¿sí? Y esa variable estandarizada converge en distribución a una normal 0,1, ¿sí? ¿Cómo voy a trabajar? De manera muy similar a como hicimos recién. Lo que quiero es calcular la probabilidad de que el número de galletitas rotas sea mayor a 7, ¿sí? Sean más de 7. Entonces, antes de estandarizar, lo que voy a hacer es llevar esa probabilidad a una desigualdad de mayor o igual en este caso, ¿sí? Entonces, la probabilidad de tener más de 7 galletitas rotas es equivalente a la probabilidad de tener 8 o más galletitas rotas, ¿sí? Una vez que escribía la probabilidad con una desigualdad de mayor o igual, voy a estandarizar, ¿sí? Y entonces tomo el valor de la variable, le resto su esperanza y lo divido por su desviación estándar, ¿sí? Haciendo los cálculos, obtengo el valor de esa probabilidad, que es 0,9016. ¿Sí? Este inciso es similar a los anteriores, con la diferencia de que cambió el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, como cambió el tamaño de la muestra, 60, se modificó la desviación estándar en relación a los incisos que habíamos trabajado, B y C. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con este? No, una sola, pero que se resolvió en el chat. Bien, bueno, buenísimo. Paso entonces al inciso F. El inciso F dice, suponiendo una muestra igual a 10,
cuál es la probabilidad de que la proporción de galletitas rotas sea como mínimo 0,50, ¿sí? Fíjense que acá cambia el tamaño de la muestra a 10, ¿sí? Y me pide la probabilidad de que la proporción de galletitas rotas sea como mínimo 0,50, ¿sí? Eso quiere decir que mi éxito está en términos de las galletitas rotas, ¿sí? O sea que voy a tomar a mi variable como el número de galletitas rotas en una muestra con reposición de tamaño 10, ¿sí? Esa variable va a tener una distribución binomial con un n de 10 y un p, una probabilidad del éxito asociada de 0,20, porque estoy definiendo el éxito como galletas rotas, ¿sí? Ahora, fíjense que si yo hago n por p y n por 1 menos p, en este caso, uno de esos dos productos me da menor a 5, ¿sí? Y para poder aplicar el teorema central del límite, se tiene que cumplir que ambos sean mayores a 5, ¿sí? Entonces, en este caso, no voy a poder aproximar probabilidades a través del modelo normal, ¿sí? Porque una de estas condiciones, y con eso me alcanza, una de esas condiciones no se cumple, ¿sí? Entonces, no voy a poder aplicar el teorema central del límite, pero fíjense que yo acá conozco la distribución que tiene la variable, ¿sí? Yo conozco que mi variable y se distribuye binomial. Ya habíamos dicho que la proporción muestral, por ser una transformación de mi variable aleatoria binomial, también se distribuye binomial, ¿sí? Entonces, para los casos en donde no puedo aplicar el teorema central del límite porque no se cumple alguna de estas dos condiciones, no voy a recurrir como hicieron con Mari a la desigualdad de Chebyshev. ¿Está bien? No voy a hacer eso porque yo en este caso sí conozco cuál es la distribución de esas variables, ¿sí? Tanto I como P sombrero, ambas se distribuyen binomial, ¿sí? Entonces, voy a usar ese modelo para calcular la probabilidad que me está pidiendo, ¿sí? No voy a poder aproximar con modelo normal, sino que voy a calcular la probabilidad a través del modelo binomial, ¿sí? Fíjense que en este caso me pide la probabilidad de que la proporción de galletitas rotas sea como mínimo 0,50. Esto es, la probabilidad de que la P sombrero sea mayor o igual a 0,50, ¿sí? Dijimos que tenía una distribución binomial, ¿sí? Entonces, eso sería aplicar la función de cuantía, ¿sí? Para el caso del modelo binomial, en donde fíjense que lo único que cambia es que en vez de tener y, donde o x, donde ustedes veían el valor de la variable antes, lo que va a aparecer es n por p sombrero, ¿sí? Entonces lo voy a reemplazar acá, a n por p sombrero, lo voy a reemplazar acá, que es donde iba la x, y acá, ¿sí? De esa manera yo podría calcular la probabilidad de que la P sombrero sea mayor o igual a 0,50, ¿sí? Tengo los parámetros N y P. El N es 10 y el P es 0,20, ¿sí? Ahora, si yo quisiera usar alguna de las aplicaciones con las que trabajamos para calcular esto, esas aplicaciones no tienen esta distribución en particular, la de la P sombrero, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, lo que me va a convenir es recurrir a la distribución de la variable aleatoria I, a esta, porque si yo recurro a esta distribución, a esta sí la puedo aplicar a través de la app o a través del InfoStat, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá les puse una tablita para que se vea más fácil. Habíamos dicho que I podía asumir valores entre 0 y n, ¿no? Que en este caso es 10, 0, 1, 2. Y la proporción muestral, 0 sobre n, que es 0, 1 sobre 10, que es 0,1, 0,2,
¿sí? Hasta 10 sobre 10, que me da 1. Entonces, la probabilidad de que la P sombrero sea mayor o igual a 0,50 es equivalente a calcular la probabilidad de que I sea mayor o igual a 5. ¿Sí? ¿Se ve eso? Esto es equivalente. Profe, disculpe una pregunta. No Dime. me queda muy claro en la función de cuantía Sí. lo que es la n por la p sombrero, que vendría a ser la x. ¿Por qué es eso así? Bueno, esta es la función. ¿Te acuerdas que la función de cuantía para el modelo binomial tenía el combinatorio de n tomado de ax por p a la x por 1 menos p a la n menos x? ¿Sí? En este caso, fíjate que la variable x, a ver, ¿dónde lo tengo escrito así? Se los muestro mejor. Acá. Si yo quiero reemplazar a la variable x o y en función a cómo lo defina, lo que voy a escribir es n por p. La voy a despejar y paso este n multiplicando. Y entonces la función de cuantía no va a ser otra cosa que reemplazar a la variable binomial por n por p sombrero. ¿Sí? Ahí está, Entonces, profe, sí. Ahí quedó bárbaro. Gracias. de nada. Bueno, entonces, dijimos que la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor o igual a 0,50 no es otra cosa, o es equivalente a la probabilidad de que el número de galletitas rotas sea mayor o igual a 5, ¿sí? Y para esto, fíjense que lo que hacíamos era calcularlo en términos de diferencia con la probabilidad acumulada. Entonces, la probabilidad de que I sea mayor o igual a 5 no es otra cosa que 1 menos la probabilidad de que I sea menor o igual a 4. ¿Está bien? Acuérdense que estamos trabajando con un modelo discreto, que es el binomial. Entonces, entre 4 y 5 la variable no asume valores, ¿sí? Estos son los valores que asume la variable. Y entonces lo que vamos a hacer es 1 menos la probabilidad acumulada hasta 4. Para calcular esta probabilidad acumulada hasta 4, uso el modelo binomial, ¿sí? Porque no voy a aproximar con el normal. Entonces, los parámetros que tengo son n igual a 10 y p igual a 0,2. ¿Sí? En x puse 4 y voy a calcular la probabilidad acumulada hasta 4, que me da 0,9672, que es el valorcito que puse acá. ¿Sí? La probabilidad que estoy buscando es 1 menos eso. Entonces, la probabilidad de que la proporción muestral, que la proporción de galletitas rotas sea mayor o igual a 0,50, que es equivalente a calcular la probabilidad de que el número de galletitas rotas sea mayor o igual a 5, es 0,0328. La diferencia y la importancia de este inciso es que como n por p no era mayor a 5, no puedo aplicar el teorema central del límite, no puedo aproximar probabilidades a través del modelo normal. Como no puedo hacer eso, lo que voy a hacer es usar la distribución original de la variable. ¿Sí? Mi variable, tanto la variable i como la variable p sombrero, ambas se distribuyen binomial. Entonces voy a usar este modelo para calcular la probabilidad que me pide el ejercicio. Cuando n por p y n por q ambas sean mayores a 5, ahí sí voy a poder aplicar como fundamento teórico el teorema central del límite y aproximar probabilidades a través del modelo normal. Bueno, con esto estamos. Quisimos darles un pantallazo de lo que era media muestral y proporción y la aproximación también con modelo Poisson. De nuevo, lo que les decía Mari, obviamente estos son algunos ejercicios, pero les pedimos que revisen todos los del material y que entiendan la parte teórica que hay por detrás para poder resolverlos.
Y bueno, nada, no sé, Mari, si vos querés agregar algo más. Bueno, ya estamos sobre la hora.